Usted está escuchando Tu Espacio Cristiano, Dios Responde. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra leída en esta mañana, porque sabemos que es el camino que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros analizamos y queremos esta mañana compartir esta historia con ustedes, para hacer notar o denotar varios aspectos aquí que debemos tomar en cuenta. Y cuando hablamos de este personaje que es Absalón, el tercer hijo de David, descendiente de una princesa de Jesús, junto con el rey David, o sea, vamos analizando y vemos que este muchacho nació dentro de, con el privilegio que no nacieron ninguno de sus hermanos, porque era hijo de una princesa, hijo del rey de Egipto. Nació bien privilegiado y la palabra de Dios se encarga de destacar muchas cualidades que él tenía, mayormente las cualidades físicas, que era la que destacaba con más, que destaca con más preeminencia la palabra de Dios, y era en cuanto a su hermosura. Dice la palabra que desde los pies hasta la punta de los cabellos era un hombre perfecto y completamente hermoso. Si nosotros lo analizamos hoy en día, sería el playboy del mundo. Ese era Absalón. Y destaca de una manera extraordinaria, de una manera muy extraordinaria, la grandeza de su cabello, de su cabellera. Dice la palabra, relata que él se lo cortaba una vez al año. Y se lo cortaba una vez al año por el gran peso que tenía ese cabello, que no lo soportaba. Mire, a veces uno estaba analizando y sin entrar en muchos detalles, yo pensaba, por la hermosura de él y por la cualidad que él más exhibía, esa fue que lo tomó para su desgracia, que fueron su cabello. Pero si analizamos, vamos a ver en el contexto real que queremos llevar esta historia, es en las actuaciones, cómo se formó este muchacho y lo que hizo a través del corto tiempo que duró de vida en eminencia, podemos decir. Y vamos a analizar y iremos analizando cada uno de estos hechos con ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Absalón, como decía nuestro hermano Edward, era una persona que contaba con una belleza terrible, lo cual hacía que él no pasara de ni la percibir. ¿Terrible era feo o qué? No, una belleza grande, terrible, grande, terrible, sí. terrible. El argumento terrible es como que causa terror. No, porque cuando uno Gozaba de hermosura, esplendor. Vámonos con las cualidades, porque Sí. a cualquier gente que usted le diga que era bonito y terrible es un problema combinar esos dos términos. Bueno, aunque al final era terrible el tipo. bueno, Era malo, terminó pero siendo, ya en el terminó aspecto siendo. físico, que a dónde nos vamos. Sí. Y justamente de esto vamos a hablar, porque él exactamente no siempre fue así. Él vio conducta, algo lo llevó a eso. Y en unos minutos vamos a estar desplegando este asunto. Les comentaba que de acuerdo a su belleza y su hermosura, él no pasaba desapercibido. Él era un hombre que estaba siempre en las cercanías del rey, con sus hermanos que también lo acompañaban, porque David tenía un reino, pero también tenía una familia, y él consideraba a su familia, él veía a su familia. David amaba a su familia. Absalón, como su hijo, no traía desde un inicio, o la Biblia no relata que él venía con aspiraciones del trono, ni que nada, ¿cómo le puedo decir? No venía con ese deseo, con esa sed de un trono inmediato, como lo desplegó de un momento a otro. Absalón, vemos que pasa una situación muy difícil, que es lo que lo va inclinando a él un poco a la posesión o el deseo de tener el trono.
Sabemos que los tronos eran generacionales y el primogénito era quien se encargaba de obtener aquel reinado del padre. Absalón ve lo que pasa con su hermana Tamar. Tamar es la hermana de Absalón, pero es media hermana de Amnón, media hermana de Amnón. Pero este Amnón se enamora de Tamar. La ve como una muchacha linda, la ve como una muchacha hermosa y habla con amigos para que lo ayuden porque él quiere llegarse a esta mujer. Bueno, pues forma una treta, forma un plan en el cual destina estar con esta mujer. Y es que se presenta como que está enfermo, hace ilusión y le dice a la gente para que el papá vaya. Y cuando el papá vaya, le diga, decirle, mira, dile a Tamar que venga para que me haga comida, que yo estoy enfermo. Pues así mismo pasó. Tamar llegó y le hizo la comida a él. Sin embargo, los deseos de Amnón no era justamente saciar su hambre, sino que tenía deseo de estar con esa mujer. Y dice que cuando ella ya le llevó la comida, él asió de ella para estar con ella. Y ella es específica y le dice que no le haga esa maldad, que él puede bien hablar con David, que David no se la iba a negar. En aquellos tiempos era común o era normal el hecho de que entre familias se casaran por razones ideológicas y también razones espirituales. Dios también había prohibido que el pueblo se mezclara con personas de otros pueblos para evitar el tema de las costumbres ajenas. Sin embargo, esta muchacha no se niega a prestarse a Amnón, pero le dice, vamos a hacerlo por la derecha, vamos a hacer la cosa bien, habla con mi papá, habla con David, que él no te va a negar. Pero Amnón solamente tenía el deseo de estar con ella y no quiso escucharla hasta que llegó el momento en el que la viola. Está con ella forzosamente. Y cuando esto pasa, la mujer sale entristecida, dice que rasga sus vestidos y se pone ceniza en la cabeza en símbolo del duelo. Es decir, ha mostrado el hecho difícil que le ha pasado, cosa que le dolió mucho a Absalón. Miren, el cuadro de Absalón, o sea, esta situación familiar que vivió David, fue una situación muy dolorosa. Muy dolorosa porque se trata de hijos y entre familias, cuando pasan situaciones como esta, en este tiempo, no digo yo dónde van a parar los padres. Ante una situación como tan bochornosa, por decirlo así. Tú has dicho, Ángelo, que este muchacho, Amnón, siendo medio hermano de Tamar y Absalón eran hermanos de padre y madre. Sucede que me llama la atención porque es donde vamos a explicar para aplicar rápidamente. Amnón se obsesiona, se enamora de Tamar, la media hermana de él, hija de su padre. No obstante, él busca una asesoría de un amigo muy astuto que él tenía, dice la palabra. Ese amigo, que era muy astuto, en vez de corroborar para que Amnón quizás desistiera de hacerlo de la forma en que lo iba a hacer, lo que hizo fue que lo introdujo más en el problema. Le hizo el plan estratégico, cómo él podía haber conseguido o cómo él pudo haber conseguido acostarse con su media hermana, Tamar, porque era irresistible la belleza de esta muchacha. Una mujer virgen, hermosa. Y este joven, que no lo presenta la Biblia aquí con nombre, lo deja en el anonimato. Ese amigo astuto de Amnón le dice, mira, fíjate que tú estás enfermo y que sea exclusivamente tu hermana Tamar la que te pueda servir la comida, la que te pueda hacer ciertas cosas para que te mejores.
entra el problema en sí ya de que se da el acto en sí, de que él violenta, o sea, viola a su hermana. No obstante, sabiendo de que en Deuteronomio Dios estaba totalmente prohibida lo que era la violación. No había una autorización y tampoco había un mutuo consentimiento. Ella trata de decirle no, mira, vamos a hablar con el rey porque esto es algo que si tú lo solicitas al rey, pues no hay ningún problema. A donde voy es, ¿cómo viene ese razonamiento distorsionado de Amnón? Habiendo un procedimiento legal para agotar y para él poder allegarse a su hermana, no agotó ese procedimiento, sino que se dejó llevar por la influencia de ese amigo astuto que él tenía, que le facilitó la desgracia que más adelante se registra y lo va a cosechar. Con esto quiero decir, miren, a veces en situaciones tan difíciles que tiene el ser humano, no todo el que dice ser amigo es amigo. No todo el que tú piensas que te puede dar un buen consejo, te va a dar un buen consejo. Todo lo contrario, quizás te va a decir algo que en un futuro te va a provocar un problema y tú no vas a tener más que culpar al amigo tuyo o a aquel que te dio la idea mala o que te dio esa asesoría inadecuada, pero lo vas a reconocer luego del fuetazo. Aquí había un problema y era que cuando pasa el hecho, lo más terrible todavía, dice la Biblia que es peor que la violación, porque Amnón comienza a decirle improperio a esta muchacha después de haber abusado de ella. La habitación, llévensela. Comenzó como un desgarramiento de odio hacia ella. Por eso fue que él se obsesionó. Ahí se confirma que él estuvo obsesionado, no completamente enamorado, porque si se está enamorado, se entiende de que cuando usted hace un hecho como esto, violentando el principio de la palabra y de esas leyes estatutarias que estaban en Deuteronomio, de haber hecho un convenio de doble vía, porque ella nunca se opuso. Ella no, háblate con el rey. Pide autorización al rey. Pero es aquí cuando se confirma que la tendencia del hombre que no tiene a Dios es de que de camino siempre al mal, practicar el mal, pero ya había un pecado manifestado. Entonces, esa conducta de Amnón con su hermana nos lleva mucho a analizar. Nos lleva mucho a analizar, ¿por qué? Porque en realidad, siendo el vínculo, aunque sean o fueran medio hermanos, había que respetar las leyes. Porque el padre de ambos era rey de Israel. Y es simple, eso era lo que ella estaba diciéndole. Pídele permiso al rey, pide la autorización, que no hay ningún problema, él no puede unir. Mello, no puede entonces tú casar. estás diciendo como que nosotros teniendo la manera muchas veces de solucionar un problema de la manera correcta, lo que hacemos es buscar nuestras propias decisiones para que sea más rápido. Es que lo que está escrito, por ejemplo, ante un procedimiento, es como tan simple como eso. Usted compra un televisor plasma y la concesión es que usted va a ver el televisor. Y lo lógico es que usted cuando llegue a su casa conecte el televisor rápidamente, pero no es lo correcto. Para eso vienen los manuales. ¿Cómo usted puede conectar su televisor? ¿En qué posición lo puede poner? Hay gente que no somos así. Porque nosotros como humanos a veces entendemos que haciéndolo de nuestra propia, por nuestro propio instinto, porque usted vio aquel, como que sale más fácil. Y sin embargo, no queremos agotar los procedimientos, que es lo que está pasando prácticamente. La ley está ahí, pero la gente hace caso omiso a la ley. Entonces, si a eso vamos, aplicamos de que en verdad, si usted no sabe de lo que usted, o sea, si usted no tiene por lo menos un manejo de lo que usted va a hacer, usted está actuando en un instinto erróneo, porque usted tiene que tener una base, porque esa es la base de la planificación, y eso va en lo que es el buen manejo que tiene el raciocinio de la gente. Por eso que Aristóteles en una ocasión dijo, mira, el más animal de los animales es el hombre. La raza, porque ¿qué? Nosotros debemos de entender de que bajo un concepto de razonabilidad, usted y yo somos hechos razonables, seres razonables. Lo que no son hechos seres razonables son los animales, porque hacen todo por instinto. Pero nosotros, el hombre, debe de agotar un proceso para poder alcanzar cualquier objetivo y no violentarlo, porque entonces eso le va a traer, aunque tenga el proceso, aunque tenga el objetivo, en lo adelante, le va a faltar el conocimiento para usted manejar ese objetivo que usted alcanzó. Miren, en esta historia que nosotros estamos analizando, independientemente del hecho de que se plantea de Absalón,
para una mejor edificación de nosotros mismos y de los amigos que nos sintonizan esta mañana, podemos decir que esto fue y estos acontecimientos que le están pasando a Rey Saúl dentro del seno familiar, David. del rey David, perdón, dentro del seno familiar, es lo que se llama el cumplimiento de una profecía. El cumplimiento de la profecía que le da el profeta Natán a David, después del hecho lamentable de David ver Matado a Urías. matado a Urías y vivir con la mujer de Urías. El profeta le dijo que no se apartará nunca la violencia de tu casa y de lo tuyo. Y mira, en tu misma casa va a haber violencia. Y comienza la violencia precisamente por sus hijos. ¿Por cuáles sus hijos? Los hijos, el primogénito y el tercero, y el que pensaba o se creía tener toda la facultad y toda la facilidad, y que era el hijo de preferencia de David, que Absalón. Y Absalón tiene toda La cualidad. la cualidad y los privilegios, y se pensaba que de seguro, era el futuro rey y el sucesor de David. Al ser hijo de una princesa, al ser hijo del rey, él viene con una dinastía hereditaria de, ¿cómo te digo? De ese reinado por ambas partes. Y ahí comienza un poquito la cosa. Ahorita tú decías, mi hermano Ángelo, que no todo el tiempo, él fue así. Y tú hacías un análisis que qué fue lo que indujo a este muchacho a actuar así de esta forma. Y si nosotros analizamos la historia, vemos que después que acontece el hecho de la violación de su hermana, que la palabra también dice que era hermosa, muy hermosa, y que este muchacho, el hermano, se enamora de ella, pero no usa los canales correspondientes, como ustedes bien sabiamente lo han dicho, que debió utilizar para llegarse a su hermana, y no solamente eso, sino casarse con su hermana, que también el padre se lo había permitido. Pero ¿qué pasa con este muchacho, con Absalón? Inmediatamente pasa el hecho, él no busca una solución, él lo que comienza a maquinar en su venganza. Dice que se llenó de odio su corazón. Al llenarse de odio su corazón, nunca va a buscar una salida que no sea la destrucción de quien le cometió el hecho. No hay justificación alguna, pero el lapso de tiempo en el que él desarrolla su venganza era tiempo suficiente como para él ver que algo pasara. Lo que le dolió a Absalón fuertemente fue ver lo que pasó con su hermana, cómo su hermana sufrió. Sin embargo, David se quedó de brazos cruzados. Ese fue el dolor del alma de Absalón, que David no castigó a su hermano, no matándolo, pero que ni siquiera las escrituras registran lo que sucedió con Amnón después de lo que había hecho. Se tomó en poco, pero para Absalón se tomó mucho. Fueron 2 años que esperó a Absalón para que las aguas bajaran, para que todo se calmara. Y como usted dice, fue una treta. Lo que él planeó fue una venganza, dolorosa venganza. Pero él esperó, creo que tiempo prudente, como para que el rey dictaminara o dijera algo que pudiera ser en contra de Amnón por lo que había hecho contra su hermana. Como dijo nuestro hermano Omeyo ahorita, eso estaba prohibido en la ley. En el libro de Deuteronomio prohíbe la violación. Y Absalón estaba esperando a ver qué era lo que David iba a hacer ante este caso, que eso es lo que complica un poco la trama en esta historia que nosotros le estamos presentando en esta mañana. Sí, mira, aquí Mira, ajá. antes que de que Sí. ustedes comiencen. Mira, lo que yo quiero decir y queremos resaltar en este caso es precisamente lo que hace Absalón. ¿Qué le dice Absalón a su hermana? En este tiempo que tú dices, en el transcurso de estos 2 años, ¿qué está haciendo él? Él está maquinando, Sí. incubando su venganza, su odio
para la destrucción de su hermano. Es ahí que yo estoy diciendo, es la forma del hombre ser. Le pasa ese acontecimiento. Ella le dice, cállate, hermana mía, no lo divulgue. ¿Por qué? Porque de una vez comienza a maquinar él en su corazón cuál va a ser la venganza que él va a tomar. ¿Cuál era la solución de él? Debió ser la solución presentarse donde el rey. Dice la palabra de Dios que después el rey supo eso y se enojó. Pero Absalón nunca se presenta donde el rey. No quiere que la hermana lo diga porque él ya tomó su decisión. ¿Cuál es? Era un corazón vengativo. A través del tiempo y a través de la historia y las narraciones de él, vamos a ver el tipo de hombre que era Absalón, que era un tipo que maquinaba, pensaba y orquestaba su proyecto con que con ara la consecución de lo que él quería, no buscando una solución amistosa ni buscando la solución al conflicto. Mire, aquí hay algo también que en verdad había consultado un libro y dice que Amnón fue el primer hijo varón de David que ascendió al trono como príncipe, pero vivía de la ociosidad. Y esto me llama la atención porque fue el mismo patrón que cometió David cuando en vez de estar en la Así guerra lo se vi quedó en yo. el palacio. Así lo vi yo. Sí. Se quedó en el palacio. Entonces esto trajo un problema. Donde había tantas cosas que hacer, ¿por qué tú estás en palacio si tú eres el rey? Y eres el primero que debe de estar en el campo de batalla. Pero se quedó en el palacio y ahí fue que miró a Betsabé y por ahí María se va, como decimos nosotros. Ahora está pasando un cuadro peculiar o similar con Amnón. Este hijo predilecto, que David debía de protegerlo porque era el inmediato al trono. No sé si me voy a entender. Cuando usted tiene su primer hijo, usted trata de que el muchacho coja las reglas, siga los caminos derechos. Porque según usted lo hace con ese, el que viene atrás va a seguir el mismo camino. Y se trata como de protegerlo, como para que no se vaya a echar a perder y estar entonces en una seguridad, lo que es la dinastía de rey, en manos de un hijo que sea responsable y preparado para ello. Entra la ociosidad, entra esa vagancia mental, entra ese yo no tengo nada que hacer. Y teniendo muchas cosas que hacer, pues se queda inerte. Bueno, es hijo de un rey. Le da derecho quizás a él vivir una vida jovial. Absalón. Sí, no, Amnón. No. A vivir una vida jovial, por decirlo así, quitado de mucho estrés y vivir la vida como el hijo del rey de Israel. Habiendo cosas que hacer. Entonces entra como esa parte intuitiva del hombre y del ser humano, que aún siendo hijo del rey, por lo menos a mí me tocaría supervisar las tropas, buscar algo que hacer para poder tener mi mente ocupada en algo. Yo digo esto, hermano, porque a veces cuando divagamos en estas ociosidades, ya aplicándolo a nosotros, cuando una persona no tiene una funcionalidad, teniéndola y no la ejecuta, llega el ocio y llegan un sinnúmero de cosas a llenar esos espacios vacíos que aún teniendo con cómo llenarlo, ocupan nuestra mente y comienzan los prejuicios, comienzan las distorsiones, comienzan las maquinaciones, aún sin ser. Cuando usted estaba hablando sobre la posición de Absalón, señores, Tamar no tenía escapatoria alguna porque cuando Amnón la saca de la habitación, no había nadie con ellos. Se podía decir de que era Tamar que le fue a poner una propuesta indecente al mismo Amnón. Si él quería defenderse por esa parte, como no habían testigos, Tamar todavía quedaba un poco más, como le digo, vulnerable a un desprecio total o general del mismo pueblo y de la misma familia. Estoy de acuerdo, pero no tiene Tamar la autoridad para dejar ese palacio vacío. La única manera en la que el palacio puede quedar vacío es bajo una orden de Amnón. Yo me refiero, el hecho en sí, cuando él manda a sacar a Tamar de la habitación luego de haberla violado, él se enseña de odio contra la muchacha y un desprecio total. Dice que lo que tenía amor se puso al doble en odio. Ahí no había nadie, porque ella se quedó sola con él, porque él lo pidió a los criados, salgan de la habitación y me déjenme con mi hermana nada más aquí. Ahí fue que él se aprovechó. Entonces, ante una... Retornemos a lo que tú dijiste ahorita. Sí. Para uno ayudarle un poquito a aclarecer este caso. Sí. ¿Y de dónde nace eso precisamente que estamos comentando de Amnón? Y es lo que usted decía ahorita, de la vagancia
y de la vida sin propósito que tenía este muchacho. ¿A qué se dedicaba él? A nada. A nada. ¿Qué hacía él? Nada. Pero De- teniendo- él era príncipe. pero teniendo- no, No, pero ¿y espérate, de porque quién estaba ahí rodeado? es ahí donde yo quiero entrar. ¿De A quién? veces, ¿De quién el estaba asunto rodeado? no. ¿De quién estaba rodeado? Sí, pero él- ¿O quién lo aconsejó? ¿Ves lo que dijo Ángelo ahí? Él era príncipe. Ajá. Pero el hecho de él ser príncipe no le quita la responsabilidad del No se la palacio. quita, Claro. pero él Porque entendía es ahí que era donde entra el príncipe. problema de muchos de nosotros. Tenemos los títulos, pero no funcionamos. Sin embargo, se da algo inverso con David. Y David no cogemos esos tenía- títulos para privilegio, pero para privilegio malsano. ¿Usted entiende? Sin título, pero con funciones. O sea, una vida desactivada totalmente tiene un problema. Porque es que cuando usted, lo primero que le llega a la mente es resolver como usted entienda. No hay un procedimiento. Entonces, ese David tuvo una vida sin título, pero con funciones. No era rey, era un pastor de ovejas. David no tenía la personalidad, ni física ni intelectual, para él ser rey de Israel. Tú me llevas, ¿verdad? Claro que sí. No tenía las cualidades físicas para De ser ninguna rey de manera. Israel. Pero sin embargo, ¿qué pasó con David? David se mantenía ocupado, afanando con los bienes de su familia. ¿Mm? Pero no obstante a eso, se va a llevarle la comida a sus hermanos y ahí es donde Dios comienza a realzar a esa persona que venía de pastorear las ovejas. Mira cómo lo va colocando, ¿eh? Porque un plan que Dios hizo todo lo que pudo hacer ahí. Lo que hizo con David, pero no fue por las cualidades que tenía David. Entonces, ese atributo que tenía Amnón, de ser príncipe, fue lo que lo llevó a él a pensar de que como él era hijo de un rey y él era príncipe, era el sucesor inmediato de David, porque era el primero de los hijos varones de David. ¿Mm? Esa creencia de él lo mantuvo en un círculo quizá inerte de todo lo que pasaba en palacio. Comenzó a vivir una vida jovial, o sea, como te lo dije ahorita, no es el título que te hace. El hecho de que tú seas príncipe, seas rey, no quiere decir que tú seas perfecto. O sea, que tú estás agotando un procedimiento o que tú estés haciendo lo que tienes que hacer. Porque él estaba en palacio. Él estaba en palacio. Entonces, es ahí donde yo digo, a donde hay tantas cosas que hacer, donde hay tantas cosas que analizar, donde hay tantas cosas que inventar, donde hay tantas cosas que quizá reformar o ayudar a su padre, ¿por qué se quedó él así en ese momento? Entonces, en ese ocio, en ese momento de recreación, es que entra este problema. Y mira de quién se vino a enamorar, de su media hermana. No era, pero había muchas mujeres. Y fue lo que pasó con David. El mismo David caso tenía de- demasiadas mujeres y se encaprichó con Betsabé, Todo el la hija pueblo- de todo el un pueblo a soldado disposición. de Israel. ¿Mm? Y terminó matando a Uría para quedarse con la mujer. ¿Eh? Sí. Entonces es ahí donde en donde aplicamos. Tenemos que tener un principio. Nosotros, óyame, el hombre no puede estar suelto. El creyente debe de siempre tener algo de qué ocuparse en la grey. En la grey. Porque cuando estamos ociosos es que Satanás se filtra y comienza a poner un sinnúmero de cosas y nosotros nos complicamos de una vez. El ser humano se complica en fracciones de segundo. Y quiero agregar algo más con relación a eso que tú dices, de esa ociosidad, de no tener nada que hacer, de esa mente maquinando. Pero también, ¿qué sucede en esto? Vamos a ver de quién tú te rodeas y quién te asesora a ti. Porque mira de dónde viene, para que ustedes vean de dónde viene precisamente el plan. Es de un hermano de David. El que orquesta el plan, que da a conocer a Salón lo que debe de hacer, es un hermano de David. Porque la palabra dice que Simea era hermano de David. Usted se refiere a la venganza. No, a la venganza no, a la violación. Cuando el amigo de Absalón, de Amnón, lo ve en la condición que está, y dice, ¿por qué tú has enflaquecido tanto? ¿Qué es lo que mortifica tu vida? Entonces el muchacho le expresa a que dice que era un hombre muy astuto, le expresa su sentimiento. Oiga lo que le dice él. El consejo. El consejo que le da, oiga el consejo que le da, acuéstate con ella. Fíjese que Pero está no enfermo. sabía este hombre que te estaba mandando a hacer ese muchacho lo malo. Claro que Entonces, vámonos enfocando un poquito nosotros esta mañana en a decirle a la gente de quién tú te rodeas, de quién tú buscas asesoramiento, quiénes son tus amigos. Porque este muchacho, el hombre era un hombre astuto, el otro, pero este era un muchacho que Elías, un jovencito
Estoy enamorado de esa muchacha que es bien bonita. Y tú dices, entonces viene el otro de experiencia y dice, viólala. ¿Por qué fue que le dijo? Tú eres rey. Tú eres rey. Hijo Tú de eres rey. Hijo de rey. Hijo de rey, Hoy le tú puedes viene hacer, ahí. violarle y puedes hacer lo que quiera. Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde queremos ir esta mañana y a dónde voy? Que muchas veces la situación viene de quién tú tienes al lado asesorándote. ¿Quién es tu asesor? ¿Quién te dice que haga la cosa y cómo la hace? Este muchacho analizó, oh sí, Ciertamente. y le dan el plan, no solamente le dice viólala, no. Le dice, mira, tú ahí andes tu papá, tú le vas a decir que tú te enfermo, para que te cuide sea tu hermana, para que te dé la comida. Y quizás tú te motivas y comes. El plan es perfecto. Y David se lo encuentra bien. Porque no hay maldad en la planificación, pero David no sabía el trasfondo. Desconocía, Es El que trasfondo. se veía que él estaba físicamente había cambiado. Porque Había se le cambiado, había estaba hecho la ilusión, enfermo. se veía que estaba enfermo. El rostro decaído. Entonces, yo lo que tenemos que entender es y analizar profundamente y llamar la atención que muchas veces caemos en errores. ¿Por qué? Porque buscamos mal asesoramiento, nos rodeamos de gente que son tóxicas y nocivas y lo que nos aconsejan es lo malo. Si este muchacho tiene una persona que lo aconseje correctamente, no cae en ese error, porque cae. le costó la vida. Y los errores se pagan de una forma u otra. Pero aquí lo impactante es que cuando no entra en esa depresión, ese cambio físico, pálido, flaco, es por la misma obsesión que tiene por Tamar. O sea, esa Sí. obsesión que tenía por Tamar fue que lo llevó a ese A lo que le estado. llaman mal de amores. Porque, sí, claro, mal de amores, porque en realidad él se afligió. Porque no tenía lo que él se había obsesionado, era como para él como difícil, porque yo no sé qué pasó por la mente de Amnón que no formalizó lo que él quería con el rey. Que quería rápido. Mira lo que Y lo era un pasó. proceso que iba a Entonces, tener que no, agotar. es lo que le estoy diciendo. Lo que pasó fue lo que estamos diciendo. Sí, mi hermano. pero es lo que violentar los procedimientos. El asesoramiento. No, y también violentar los procedimientos, diríamos también en ese buen sentido. Porque en verdad aquí, cuando él se siente afligido, él llama al amigo. El amigo viene y le mira, ¿y por qué tú estás así? Un hijo de príncipe, ¿por qué tú tienes que estar así? No, mira, me gusta mi hermana Tamar. Mira, Pero en una era charla que daba, perdón que te interrumpa, Sí. el pastor Leonardo García, en una charla que dan, bueno, a propósito del mes de la familia, se hablaba hablaba en diferentes escuelas acerca de la parte conductual y reflejaba una frase que utilizaban él en su charla, reflejaba una frase que utilizaban los padres, donde ellos decían que le iban a dar a su hijo lo que nunca ellos tuvieron. O Muy sea, mal. él decía, hay padres que dicen que le van a Sí. dar a sus hijos todo Lo lo que que ellos- ellos no tuvieron. Y de eso se entrelaza un poco con la historia, dado a que en esta historia el personaje que vemos es un personaje rico, Sí, con poder, claro. con poder, con poder. Y a veces también él decía, el pastor, acerca de cómo los hijos empezaban a manipular a los padres, Sí, sí. en el hecho de que los hijos, el padre a veces no le decía que no. O sea, nunca le negaban. Tú sabes que los hijos, los niños cuando van creciendo empiezan a forzar con Sí, sí. el padre, Sí. a forzar en lo conductual. Y el padre muchas veces, como decimos nosotros, le da el celular para salir del camino, le da esto, le va dando. Pero eso va creciendo dentro del individuo, dentro de su conducta, va creciendo una formación de él, Habitual. de él sentirse un hombre de poder o una mujer de poder que no puede, o sea, que no está acostumbrado a escuchar un no. No, Ujú. y en ese vínculo, te lo digo porque quizás, y en esa época, el poder era poder en esa época. Hablamos de un tiempo de esclavitud, donde se utilizaban esclavos, donde usted tenía sirvientes, gente que le lavara los pies. Estamos hablando de un tiempo en el que Sí, pero la no- mente de este hombre, Cualquiera Sí. quisiera La- lavar los pies al rey. eh, Cualquiera quería lavar los pies al rey. claro, los beneficios, precisamente, ahí está el dato, que no había razón por qué decirle que no, es el rey. Ahora, ¿qué sucede?
en ese escenario, en esa mentalidad, en esa mente poderosa, en ese ser que está lleno de atributos, de riqueza, que nunca está acostumbrado a oír un no, refleja entonces donde viene esta joven, quizá este hombre lleno de ego, de esa prepotencia, y dado a que tenía poder, viene y se encuentra con una realidad que le aflige, que le entristece, que es lo que decían ustedes ahorita, le entristece, lo lleva a un estado de depresión, podríamos decirlo así, una depresión leve, en el sentido de que ahora lo están confrontando, y hay gente que no acepta confrontación. O sea, hay un apetito, un deseo personal no satisfecho, y él no se da el lujo de que su apetito, de que su deseo no sea satisfecho. Y encuentra a este colega, este amigo, que le exhorta de esta manera: pero ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu posición para que a ti se te diga que no? Y eso me recuerda, fíjate que él actuó de acuerdo a su apetito. Es que no, este es mi apetito y yo tengo que satisfacer mi apetito. Violentando lo que Este es mi la buena deseo disposición. y yo tengo que satisfacer mi deseo. Esta es mi meta y a mí no se me barajan los planes. ¿Sabe que esta historia me recuerda también otro escenario? Aquí vemos el escenario de una violación de una mujer, pero me recuerda y me entrelaza con el escenario de José. Sí. Sí, también. ¿Cómo se llamaba la mujer? Potifar. No. La esposa. Sí, La esposa. ese caso que tú dices, porque de hubo una José, violación de con José una de las Potifar. hermanas de pero La José. esposa solamente mencionan, La mujer de Potifar. La mujer, ok, no menciona el nombre, pero la esposa de él, Sí. que él era también un principal. Y entonces te da a ti a notar que también esta mujer era una mujer de poder. Una mujer que tenía también sirviente, esclavo. ¿Y por qué te hago relación? Porque José era prácticamente un sirviente, un hombre que había alcanzado posición, pero que se debía a esa mujer. Pero quizá esta mujer en su mente tampoco aceptaba los rechazos. Digamos, es la mujer del pueblo. Es la señora de este personaje principal que tenía dominio sobre esa ciudad. Y tenía un apetito ella también. Y el apetito era que ella tenía, como dicen en el ardor popular, darse a José. Pero José no tenía eso dentro de su conducta, el violentar, como dice tú, Mello, el violentar. Pero ella tenía un apetito. Y hay gente, y ese apetito fue contra José. Tengo que, como dicen en el ardor popular, darme a José. Y encaminó su propósito en su mente, se llenó de esta pasión, que también era una pasión insatisfecha. Porque no conseguía estar con el muchacho, porque el muchacho se negaba. Pero ella era la esposa de ese hombre rico, de ese hombre poderoso. Ella era una mujer poderosa en esa ciudad. Y ese apetito no se satisfacía. ¿Y a dónde fue a parar el muchacho? Propósito de ese apetito. El muchacho a la cárcel. Lo arruinó, digámoslo así, lo arruinó por el apetito que ella tenía. Entonces, hay veces que hay gente o hay personas que los apetitos no le ponen freno. No le ponen freno, sino que ellos tienen que satisfacer todos sus deseos y no encuentran freno ni en la palabra de Dios, ni en la ley de Dios, ni en su alrededor. Y su conducta está fijada en que ellos deben satisfacer cada uno de sus deseos. Yo quiero que los integrantes de este panel y también las personas que nos escuchan, vamos a reiterar el número de la línea 809-243-6162, 809-243-6162. Yo quiero que ustedes me ayuden, hermano Elías, Edward, Mello, a enderezarle un poco el rabo a la puerca aquí. Yo me refiero a la parte en el que lamentablemente el hecho aconteció. Ya el hecho sucedió, ya la muchacha fue violada, lamentablemente no tenía que llegar ahí, como hemos explicado detalladamente. Habían procedimientos que se pudieron agotar, está bien. Pero pasó. Ahora
Ahora hay una muchacha que ha sido avergonzada públicamente y hay un hombre que es hermano de esta muchacha que le ha dolido en el corazón lo que ha pasado. Nótese que en la Biblia él le dice a su hermana, mira, no descubra esto y ven para mi casa, guardando a su hermana de lo que había acontecido. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden en esta situación porque vemos, como le dije ahorita, pasa un lapso de 2 años de silencio. Dice que David se enoja cuando se da cuenta de la situación. David se molesta gravemente cuando esto pasa. Pero pasan 2 años en donde la palabra no relata que Amnón recibió siquiera un consejo de parte de David, por lo más, pero no me refiero a un consejo porque seguro de que hablaron. Me refiero a algo públicamente sobre su situación, sobre lo que hizo. Nosotros hoy en día a eso le llamamos impunidad. Cuando suceden actos que son ilegales y que no son tomados en cuenta, aquí tenemos 2 abogados que nos pueden ayudar, cuando no son tomados en cuenta por las autoridades, hay un pueblo que está viendo lo que pasó. Hay gente que vio y sabe qué fue lo que pasó y están conscientes de la situación, pero no ven una solución, no ven qué pasó, no ven cómo se iba a resolver. Oiga, molesta el hecho de usted ver que todo el mundo sabe, pero que no se hace nada. Es como que estamos nosotros, ahora mismo dentro de la cabina vemos 4 personas. Y hay una botella de agua tirada en el piso, vacía, y hay un zafacón ahí al lado. El primero que pasa, la pisa, casi se cae, pero la deja ahí. El otro también le pasa lo mismo, el otro le pasa lo mismo. Entonces el que va último dice, pero por ahí no pasaron 3 gente que vieron eso. Y todavía se van a caer y no la paran. Yo quiero que caigamos aquí. Yo sé que yo veo a mi hermano Mello que está, está asimilando, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo. Pasó el caso. Pero, ¿dónde está David? Háblenme de David. ¿Dónde está David en este caso? Que tuvo en su mano la autoridad de detener o que pasara algo grande como lo pasó entre estos 2 hermanos. En las manos de David estuvo el detener la sangre, aunque él no estaba consciente de que iba a pasar. Pero en las manos de David en un momento estuvo el detener la sangre de su hijo Amnón. ¿Usted tiene la palabra, Contreras? Diga. Miren, lo primero es, la parte positiva de Absalón cuando habla con Tamar, está notoria aquí en el mismo capítulo 13 y su verso 18. ¿Qué le dice Absalón a Tamar? Mi hermana, quédate callada, tranquila, no diga esto a nadie, porque aparte de eso, Absalón estaba tratando de salvar la reputación de su hermana en el pueblo, o sea, en el palacio, en palacio. ¿Qué pasa? Mira, cuando se dan actos como estos, bochornosos, en el centro de la familia, se tiene un criterio de que, como se dice, que los trapos sucios se lavan en su casa. Se lavan en la casa. Aquí acontece algo que es la parte positiva de Absalón. Le dice, date tranquila, porque también, aparte de que ya ha pasado lo que ha pasado, yo no quiero que ahora tu reputación quede en el suelo, porque hay que protegerlo, porque él estaba tratando de proteger tanto a su hermana como a su hermano Amnón, por el asunto de que eran medio hermanos. Él es tu hermano, él hace la salvedad porque él también es tu hermano. Y evitando un escándalo público. ¿Entiendes? Entonces trasciende, con eso tú deduces que trasciende que aquí el pueblo no se dio cuenta del acto en sí, rápidamente. No se dio cuenta. Porque fue algo que se manejó internamente. Fíjate que cuando David se molesta con Amnón, él ni siquiera lo llama la atención. Ahora, tú te das cuenta de que si eso trasciende a que la gente lo sabe afuera,
porque es ahí donde tenemos que también hacer una pincelada. Si ese hecho en sí lo maneja el pueblo, le van a exigir a David que dé una explicación, porque es que estatutariamente estaba prohibida la violación, pero había otro problema, que era lo que estaba diciendo. Cuando Amnón, de manera sagaz y quizás astuta, manda a salir los sirvientes y pide solamente que su hermana esté con él, el problema se iba a dar un poco más complejo por el asunto de que si Amnón dice, ella fue que vino con cosas indecorosas y proponiéndoseme un sinnúmero de cosas que no le iban a creer a Tamar porque no había nadie. Yo justo te dije de eso ahorita, Mello. Lo que pasa es que Tamar no tenía la autoridad para mandar a sacar a toda esa gente. De la única manera en la que ese palacio podía estar vacío era por orden de Amnón. Así que el hecho de que dijeran, no, ella fue que nadie Es que no le iba a estamos creer hablando esa del palacio, parte. estamos hablando de la habitación donde ellos estaban. Oh, claro, Estamos claro. hablando de la habitación donde ellos estaban. No estamos hablando del palacio. Porque donde hay rey, un príncipe no manda. Eso que te quede claro. Jerárquicamente, el príncipe tiene una proporcionalidad limitada bajo siendo subordinado de un rey. Eso tiene que quedar porque por más que él fuera, él tenía que reconocer que era hijo del rey, Sí. pero no era rey. Habían reglas. Entonces, cuando tú hablas de que hubo una impunidad, yo no lo veo así. ¿Tú sabes por qué yo no lo veo así? Porque en realidad no se manejó como bien a veces nosotros pensamos. Hay cosas que pasan dentro de la familia que cuando usted lo maneja con particulares, el particular va a batir y va a decir lo que es y lo que no es. Sin embargo, pasó en el vínculo familiar. Hay cosas que cuando se resuelven dentro de la familia son internas, ¿verdad? Cada quien tiene una conciencia de cómo resolver ese problema, ese impasse. Entonces, en sí, como la impunidad del pecado en sí no genera, no da como el lugar a que David quizás, ¿cómo te digo? Apoyó el pecado de Amnón. Porque no lo haya amonestado, no lo haya dicho, él se sintió mal, porque él se está viendo en el espejo de lo que le había dicho antes. Y eso a David no lo llamó a ser excepto, o sea, no lo excluyó del hecho en sí. David había pasado momentos con Betsabé, que es donde yo estoy tratando de que podamos asimilar esto, porque fue algo bochornoso. Lo que David hizo fue algo bochornoso, igual que lo que hizo Amnón, que David se molesta. El que no lo haya castigado, quizás es lo que se nota, de que no le haya hecho una sanción o lo que fuere. Pero había una actitud de David molesta, no conforme con lo que hizo Amnón. Mira, antes de irnos a la pausa brevemente, quiero decirle algo. Y es lo que ha acontecido aquí, lo que yo quería desde ahorita hacer, que marcaran un poquito para que la historia se fuera aclarando más y se marcara un poco. Vamos a pensar que Amnón, al ser el hijo predilecto de David, el primogénito, gozaba de muchos privilegios. Cuando la palabra en la palabra de Dios, en la Reina Valera, dice que Amnón se enamoró, pero en la Cadó dice se obsesionó. ¿Una obsesión? Una obsesión. Sí, O sea, él no estaba enamorado de Tamar. Se obsesionó el niño consentido de la hermana y encuentra un asesor que es también de la familia, porque es hermano de David, que dice que era un hombre astuto. Y ahí viene, ¿quién? Que hace la trama hasta que el muchacho ejecuta. Pero ¿qué pasa con el hermano? El hermano no denuncia. El hecho no es un hecho que se sabe. Sí, es un hecho el hecho está claro. No, el hecho se rey se mantiene. dio cuenta. Pero espérate, a nivel gubernamental, a nivel de gobierno, el rey o el presidente se entera de todo. Hay secretos de estados. Y hay secretos de Estado y se enteran de todo, sea por la vía lo que sea. Ahora, ¿qué dice la palabra de la actuación de David? Del papá de los muchachos. Vamos a sacar al rey para que nos vayamos entendiendo. Para que nos vayamos entendiendo un poquito más. Vamos a sacar al rey. Y vamos a introducir en el escenario el padre de los muchachos. Porque él es el padre de los tres. Claro, y era el sí. tío de los tres que estaba metido Claro, en el asunto. Claro.
Ahora, ¿qué hace David cuando se entera? La palabra de Dios no se preocupa por decir cómo se enteró. Pero no hace nada. Él se enojó. Ya. Pero ¿qué dice la misma palabra en otra versión de la Biblia? Dice que el espíritu de cariño que tenía David sobre su hijo, al ser su primogénito que lo quería, no quiso entristecer a su hijo. O sea, David no lo amonestó porque él no sintió amonestar a su hijo por lo que había hecho, porque lo quería mucho. Entonces, ahí lo que estamos mirando, que debimos tratar este tema en el mes de la familia, lo que pasa en la familia de Rey, en el seno familiar, ¿qué pasó? ¿Y cuál fue la actuación del padre en este caso? ¿Qué hizo? No hizo nada. Si nos vamos al contexto real de la palabra, David no hizo nada que debió de hacer. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Gloria a Dios. Estamos de vuelta en tu panel bíblico. Edward Contreras. Sí, mis amados, continuamos con el tema de Absalón, Amnón y el rey David. ¿Y Tamar? ¿Qué Sí, fue? ¿Qué le pasó a usted con Tamar? Tamar también. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esta mañana y a qué punto queremos arribar un poquito? Y es plasmando esta historia y es para repartir un poco las responsabilidades. ¿Qué sucedió en esta historia? Y por qué esta historia llega quizá a esa consecuencia. Estamos hablando del hijo predilecto de David, el primogénito, el niño lindo de la casa, y la actuación del padre cuando el niño lindo de la casa comete un error. Vamos a empezar aquí, no a rey David, lo sacamos un poquito ahorita del escenario como rey y lo planteamos ahora para que podamos nosotros llegar también a la solución y actualizar la historia. Lo planteamos como el padre, el responsable de la educación de sus hijos y el responsable de imponer la autoridad y muchas veces poner la sanción a aquel que comete un error dentro de la familia. Y estamos hablando de este caso de David como el padre, la cabeza, que llega un momento que por la mala, quizás, como decía mi hermano Mello al principio, por la mala educación dada a los hijos, por los privilegios y por vivir una vida desorganizada dentro de la familia, llegamos a un acontecimiento que es prácticamente doloroso dentro de la familia. Un hermano violar a su hermana y el otro hermano matar a su hermano en venganza. Mira por dónde va la familia. Pero vamos a buscar este hecho de los principios, analizando. Ahora, pasó el hecho. Hay que corregir una situación, porque fue una situación que se hizo mala, hay que imponer castigo. Ahora, que se maneje de manera familiar, no importa, pero el que comete la falta en un determinado momento en la familia debe ser amonestado. Tiene que ser amonestado, Sí, claro. o sea, quien sea. Porque no hay privilegio ni debe haber impunidad para hacer lo malo dentro del seno familiar. Porque es que se abre la brecha a que sigan aconteciendo asuntos parecidos, similares o hasta de mayor fuerza. Porque es que van a decir, pero es que a Edward no le dijeron nada, es que a Mello no le dijeron nada, a Elías no le dijeron nada, y entonces yo también puedo. Ese asunto debe ser bien cuidado, pero bien cuidado por los que están en eminencia. Yo quiero que tú No expliques. justamente voy para allá, voy para allá. Aplícalo. No se está diciendo que se debe cumplir la voluntad del pueblo, porque el pueblo siempre tiene unas intenciones encima de la persona en quien faltó. Y la gente lo que quiere es que le mochen la cabeza a quien faltó inmediatamente. Pero sin embargo, la persona que está puesta en eminencia es la persona que lleva la sabiduría de Dios, no el pueblo, no las ovejas. Así que la manera en que debe dirigirse y la manera en la que debe corregir, no soy yo que la voy a decir. No soy yo que me la sé. ¿Por qué? Porque yo lo que soy es oveja. La manera en la que debe corregirse correctamente la tiene la persona que está en eminencia, que es quien recibe la revelación directa de Dios. No te estoy repitiendo, no hay que complacerle el capricho a nadie. A nadie hay que complacerle el capricho porque fulano hizo, porque fulano no hizo. Hay que castigarlo para que fulano esté contento. Eso es mentira. No estoy ni cerca de esa parte. Pero sí
¿verdad? Hay un mal, hay un tumor que se ha metido, por ejemplo, en el caso de esta familia. Hay un tumor metido en esta familia que va a provocar un daño que puede ser mayor con el futuro. Se hace necesario, como dice nuestro hermano Edward, que de una manera u otra este muchacho sea amedrentado. No tiene que ser que lo quiten del cargo, ni que nada de eso. Simplemente o sencillamente, David tiene que asumir su posición de rey, porque además de que es su hijo, él también es príncipe, es una persona que es visto por más personas, y aunque no se haya desvelado públicamente, esos criados que trabajan en la casa o que trabajan en la habitación de Amnón supieron lo que pasó allí, porque la muchacha salió escandalosa hasta que encontró a Absalón. Dice que ella rasgó sus vestidos y se puso ceniza en la cabeza en el momento en el que sucedió la cosilla. Y cuando entró... No, cuando, espérate. Déjame aclarar. Inmediatamente no lo hizo. Déjame aclararte. Porque te voy a decir cuando algo. él terminó de hacer su hecho, él llamó a su criado, sáquenla para afuera, sáquenla. No importa, los gritos, el llanto, nada de eso importó. Sáquenla para afuera. Y ella ahí entonces, ¿qué hace esto? Y sale y Absalón se le encuentra en el camino. Entonces ahí es que él la tranquiliza y le dice, tranquila, mija, quítate eso, vete para mi casa o vete para mi habitación, estate tranquila ahí. Y ahí es que él aguanta la situación. Pero él lo que está loco, igual que como estamos nosotros, por ver qué es lo que va a pasar con Amnón, qué es lo que su papá va a determinar. Le estoy repitiendo, no tiene que mocharle la cabeza a nadie. A nadie hay que tirarlo en poco porque somos seres humanos y cometemos errores. Todo, nadie está exento de cometer un error. Pero el que está en eminencia, como dije ahorita, es la persona que tiene la responsabilidad de que independientemente sea su hijo, sea su hermano, sea su papá, sea su mamá, sea quien sea, es la persona que tiene que tomar carta en el asunto. Y te repito, no tiene que complacer a nadie. A nadie tiene que complacer, pero sí tiene que curar ese cáncer que se ha metido debajo de su control en su tiempo. ¿A qué se deben las actividades proselitistas? Sencillamente, cuando llegan los momentos de proselitismo, el que está afuera viene y dice, pero que fulano no le presta atención a tal cosa. Yo ahora, cuando yo entre, cuando yo me suba, yo voy a arreglar eso. Y esa es la manera en la que se conquista. Absalón dice que esperó 2 años. 2 años es más que suficiente para que por lo menos en el seno de la casa, aunque no sea público, se desvele que ya el rey o el padre o quien ustedes quieran poner, el hombre de Dios, tomó una decisión, porque no solamente faltó a la familia, él faltó al pueblo y faltó a Dios, porque era pecado lo que él había cometido. Y otra cosa, ustedes dijeron ahorita que él ya se había visto en el pecado de Amnón por lo que él cometió con Betsabé, y él sabe que su pecado no quedó impune. Él sabe que lo que él hizo, aunque otra persona no se lo corrigió, que Joab lo supo, no lo corrigieron, pero Dios sí mandó su hombre a corregirlo a él. Y le costó, porque nuestro hermano Edward estuvo hablando que aún el problema que estuvo ahora se derivó de eso, se volcó sobre eso que él cometió con Betsabé. Entonces, él tenía que ver su experiencia, su condición, que ya él sabía que Dios era Dios y Dios era el Dios de Israel. Y Dios necesitaba en ese momento, porque el juez ahí era él. Dios necesitaba ver, o no necesitaba ver, no, pero era necesario que David tomara carta en el asunto, aún cuidando los preceptos espirituales de la casa y la familia. Surge una cuestión ahí que nosotros también tenemos que analizar. Y es el hecho de que los actores, en este caso, ninguno se dirigieron a la fuente que debían dirigirse. Porque, mira, hay un hecho que es consumado, pero nadie hace una denuncia, nadie se queja.
Entonces, la actuación, tú dices ya de una actuación de oficio del rey David. Pero, ¿qué pasa? A veces sucede muchas veces en la vida así. Que los que hacen el hecho o los que tienen conocimiento del hecho no van a las autoridades reglamentarias a decir, mira, pasó esto, esto y esto y esto, y los actores fueron fulano, fulano y fulano. Entonces la autoridad se entera de una forma coincidencial y por vía incorrecta, indirecta. Ahora, ¿qué pasó con el bendito Absalón y qué pasó con Tamar? Fueron al rey. Fueron al rey y Absalón dijo, mira, rey, mi hermano le hizo esto a mi hermana. No fueron, porque no estamos encubriendo la impunidad del otro, pero hay que utilizar los canales reglamentarios, hay que utilizarlos. Si pasó el hecho, ¿qué tenían que hacer ellos? No, pero ¿qué es lo que está haciendo Absalón? 2 años. Es lo que está planificando cómo se va a vengar. No cómo se le va a hacer justicia a su hermana, sino cómo él va a ejecutar su venganza. Y lo planificó correctamente. Hasta que pudo matarlo y obtener. El ofrecimiento que Absalón le hizo a David, un mes después se hubiese hecho y David hubiese aceptado. No, mira, yo tengo esquiladores. No es eso. No es eso. Vamos a llegar, porque, para llegar al monte. No. Oye lo que yo estoy diciendo. Se dirigió, la palabra nos dice a nosotros, que Absalón cuando supo el hecho se presentó donde su padre el rey y denunció el caso. No. Se presentó Tamar delante de su padre y denunció el caso. No lo dice, pero la Biblia no dice que él duró 2 años planificando su venganza. Eso sí. Su venganza. No que se le hiciera justicia, porque hay 2 cosas diferentes. Una cosa es hacer justicia y otra cosa tú planificar tu venganza. Que también tu venganza, cuando viene a ver tu venganza, no es justa porque no lleva la misma proporción del hecho que te cometieron a ti. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Él debió ir donde el rey. Mira, está pasando eso. Muchas veces nosotros nos hacemos cómplices. ¿De qué? De pecado y de situaciones. Porque la conocemos y no la decimos. Entonces el hombre debe ser responsable en todo lo que hace. Y eso es parte de la integridad. En todas las áreas tú tienes que ser responsable. Si hay un hecho sancionado y cometido por una persona que aunque sea alrededor tuyo, sea tu hermano, tú tienes que ir y decir, pasó esto y esto y esto. A veces llegan las personas en la familia y hay violación y lo saben el entorno ahí y nadie lo denuncia. Nadie lo denuncia, entonces se queda impune el violador. ¿Pero por qué? Porque no hay una conducta responsable de la persona para denunciar los hechos. Así mismo pasa entre nosotros. El hermanito está pecando, pero todo el mundo lo sabe por fuera. Pero nadie va a la fuente original y dice, mira, está pasando esto, esto y esto. Entonces, a veces hablamos de la culpabilidad de los que están en eminencia, pero no hablamos de la culpabilidad de lo que nos corresponde también velar para que las cosas se hagan bien. ¿Quién está en eminencia no tiene culpa? ¿Eh? ¿Quién tiene eminencia? No, lo estoy diciendo que los que están en eminencia a veces no saben los hechos que tú sabes. Y tú dices, ¿por qué no lo sancionan? ¿Cómo lo van a sancionar si nadie se lo dice? Yo hice una vez una historia de un loco que estaba en un parque rompiendo botellas y viene la policía y lo agarra preso y le da una galleta. Usted no sabe que está prohibido por la ley hacer escándalo en la vía pública. ¿Qué le dijo el loco? Bueno, al que nadie le dicen, no sabe nada. Él no lo sabía porque nadie se lo había dicho a él. Para él estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque nadie se lo dijo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también. Y ser responsables en nuestras actuaciones. Pues bien, mis amados, en esta mañana ha sido para nosotros un placer. Solamente nos resta decirles que estaremos conversando nuevamente de este tema en otra ocasión para darle la terminación final a este tema por asunto de tiempo. No podemos hoy, pero les prometemos que lo haremos en otra ocasión. Como siempre, su hermano y amigo Eduardo Contreras. Su hermano que Dios le Ángelo, bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Le hacemos la historia.